Dmitri Mendeleev y la tabla periódica de los elementos. Él se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos, y que estas propiedades tenían que dar respuesta a una ley periódica que aún no se conocía y que formuló más tarde. Las propiedades de las sustancias simples, así como también de la composición y propiedades de los compuestos de los diferentes elementos químicos, se encuentran en dependencia periódica con la magnitud de sus masas atómicas, explicó Mendeleev. Esta ley surgió de forma totalmente empírica, y antes de conocerse sus fundamentos, sus descubridores y los que contribuyeron a su primitivo desarrollo nada sabían de electrones, protones o neutrones, ni de número atómico y estructura atómica. Su segunda tabla, presentada en 1871, se basó en la variación anual de las propiedades químicas, ordenó los elementos de acuerdo a su masa atómica y situó en una misma columna a aquellos que tenían propiedades en común. Mendeleev ignoró el orden sugerido por los pesos atómicos y cambió los elementos adyacentes, tales como telurio y yodo. Pronosticó las propiedades de algunos elementos no descubiertos, el galio Ga, al que llamó Eka aluminio, el germanio Ge, al que llamó Eka silicio, y el escandio Sc. Lo que hizo Mendeleev a continuación fue organizar a los 63 elementos conocidos en ese momento, según su peso atómico, en un diagrama de matriz que destacaba las propiedades similares de los elementos, una tabla según la ley periódica, o tabla periódica, que el profesor presentó en 1869 a la Sociedad Química Rusa. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la tabla de Mendeleev y la actual? La principal diferencia entre la tabla periódica moderna y la tabla periódica de Mendeleev es que la tabla del científico ruso organizaba los elementos en orden creciente de peso atómico, mientras que la tabla moderna ordena los elementos aumentando del número atómico. Reconocimiento al trabajo de Mendeleev, 1834-1907. En 1905, Dmitri Mendeleev fue premiado con la medalla Copley. Es un premio que otorga anualmente la Real Sociedad de Londres a una persona física como reconocimiento al trabajo científico por sus logros sobresalientes en las ciencias físicas o biológicas. En 1955 se nombró Mendelevio, MD, al elemento químico de número atómico 101 en la tabla periódica en su honor por sus investigaciones en esta materia.